Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier eventualidad, bueno, manifiéstamelo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes de parte de los maestros ascendidos y de parte de tus hadas. Te quiero muchísimo, Cáncer, te llevo en mi corazón y en mis oraciones. Bueno, la primera carta que queda aquí de los maestros ascendidos te dicen que reconozcas que tienes el poder, la fuerza interior suficiente para atravesar problemas y dificultades, que vuelvas a ti mismo, a ti misma, te están diciendo los maestros ascendidos. Y las hadas te dicen, no necesitas a otra persona para arreglarte. Te están diciendo que tú mismo puedes, que tú tienes el conocimiento, el poder. Y si te sientes tan inseguro, tan insegura, bueno, busca ayuda espiritual, ayuda material, no sé, cualquier tipo de ayuda para poderte sentir más seguro o más segura. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo el control de mi vida aquí y ahora. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Recuerda que esta lectura también tiene otra parte para los solteros y otra parte para tu economía. Bueno, si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Tu persona especial, la verdad es que en este momento esa florecita ya se murió. Es una persona que realmente no está haciendo nada sincero, nada sincera contigo. Es una persona que quiere salir de cierto problema, dificultad, como que ya se ha dado cuenta. No sé qué es lo que ha pasado entre ustedes, no sé qué es lo que tiene en el corazón esta persona, pero la verdad es que te engaña al 100%. Es una persona que ya lo tiene claro, lo que no siente por ti, no siente amor por ti, mi querido amigo y amiga. Es alguien en que realmente tú no puedes confiar. Si estás viendo esta lectura para confirmar esa situación, yo te digo que sí. Esa persona, no puedes confiar en él, no puedes confiar en ella. Tienes que alejarte de esta persona. Bueno, si eso es lo que tú realmente quieres. Si tú quieres seguir ahí, bueno, que te engañen, ese ya es tu decisión muy, muy personal. Pero yo me alejaría. Así te duela mucho, pero mira que después es como la sacada de una muela. En el momento duele, no hay anestesia que a veces sirva para el dolor de la muela, pero después ya le calma a uno, ya uno se demora un poquito en sanar, pero a que sana, sana. Yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera, mi querido Cáncer. Tú eres un signo de agua, un signo mutable que puede ser algo maravilloso, pero que también puede ser un témpano de hielo. Acopia a esa actitud que tú siempre tienes para que las cosas te funcionen, esa inteligencia que tienes tú para poder manejar tus situaciones. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que dice que cuando tú ya caigas en el 5 o caigas en cuenta o en el 20, en el que sea, bueno, que eso se va a armar la de Troya. Dice que tú vas a armar bueno, no digamos la palabra, que vas a armar una guerra totalmente bárbara, ¿ya? Dice que a veces te siente como, no sé, como que muy reprimido, muy reprimida. Esa persona ya sabe que tú sabes, ya sabe que tú sientes que algo has visto, algo has sentido, y tiene unos conflictos internos bastante grandes, bastante serios. Yo diría que tiene miedo de la reacción que tú puedas tener de aquí en adelante con él o con ella. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, dice que tú, independientemente de los sentimientos que tenga por ti, que te haya engañado, que toda esta cuestión, es una persona que te ve como una persona fuerte, una persona firme, una persona que puede salir de todos los problemas y dificultades que tú puedas tener en este instante, en este momento. Pero dice que de él o de ella, a pesar de que esa fuerza que tú has tenido, dice que has dependido mucho emocionalmente de este personaje. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano.
Mira, esa infidelidad definitivamente se destapa. Se destapa, eso ya no tiene vuelta atrás. Esta persona se va a descarar totalmente. Todos los proyectos que ustedes hayan tenido, todo eso se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Pero mira, las cartas me dicen que tú vas a actuar con mucha sabiduría, con mucha madurez, que no va a ser como, bueno, sí, te vas a sufrir. Yo creo que sí vas a sufrir, pero que no va a ser como ese acabose para ti de la vida, no. Va a ser algo totalmente diferente. No sé si es que a ti ya no te importe, no sé si es que tú ya no quieras a esta persona, pero en cierta medida va a ser como un descanso, un alivio para ti. Te dicen los ángeles que seas misericordioso contigo mismo, que no te des tan duro. Bueno, sí, una relación es 50-50, pero la decisión de serle infiel a una persona es solamente de una persona. Tú no le dices a tu pareja, ve y sé infiel. Yo me hago responsable del 50% de esa infidelidad tuya. Sí han habido problemas, dificultades entre ustedes dos, se han alejado, han discutido, tal vez no se han acompañado lo suficiente, pero eso no es justificación para engañar a tu pareja. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te dicen que resuelvas esto ya mismo, que no le des más larga a la situación. Esto no, o sea, esa relación al parecer no tiene arreglo, no tiene marcha atrás, ¿ya? Al parecer no tiene marcha atrás. Entonces, que ya no largues más la situación, que esa agonía ya está muy larga y que mejor hagas un cierre para que puedas avanzar con tu vida. El tarot de los maestros ascendidos te dicen que confíes en lo que tú ya sabes, que confíes en lo que tú ya sientes y en la decisión que tú has tomado, que tú ya sabes qué es lo que debes hacer, entonces que confíes en ti, en tu intuición. Y ahora vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy, que te rodees con amor de las personas que realmente te quieren, te aman, ya sean familia, amigos, bueno, lo que sea. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo las riendas de mi vida en este momento y decido lo mejor para mí, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, que por favor la dejes pasar. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas, mis queridos cánceres, mis cangrejitos y mis cangrejitas que están solteritos y solteritas en esta ocasión. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor la dejes pasar. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando. Bueno, hay cierto proyecto, cierta cuestión que no está resultando de la manera como ustedes han querido, pero las cartas me dicen que tengas paciencia, porque de esta etapa difícil tú sales bastante reforzado, reforzada. Las noticias no han sido muy buenas, son noticias que a ti te han generado angustia, miedo, temor, pero me dicen las cartas que si tú cambias de estrategia, que si no te paras como en la raya, en la terquedad de que las cosas deben ser así y tal vez no busques otras opciones, todo puede salir adelante, ¿ya? No seas tan terquito, no seas tan terquita, porque sí hay otra manera de solucionar las cuestiones, las cosas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, el buen desenlace de los problemas que estás atravesando en este instante, en este momento. Va a haber una decepción de ciertas personas que tal vez tú confiabas mucho en esos personajes, pero la verdad tú vas a dejar esto totalmente atrás. Son personas bastante superficiales y egoístas, las cuales tú te habías encontrado en el camino. Deja a esas personas atrás y tú sigue adelante. Tú solucionas tus problemas y dificultades porque tienes una gran claridad mental. Te dicen los ángeles que harás contacto con lo absoluto. Viene para ti una revelación grande, te digo, mi querido solterito y solterita. Vas a entender muchas cosas porque estás aquí en este planeta, qué has venido a hacer y bueno, por qué te suceden, no dejan de suceder ciertas cosas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me hablan acerca, esta es la carta del triunfo, el triunfo para ti en todos los aspectos de tu vida, contratos, estudios, papeles, discusión, todo. Triunfo total, triunfo espectacular en todo, que te van a llevar a ti a un momento de plenitud bastante grande. Te dicen las hadas que no tengas miedo de cantar tu verdad, no tengas miedo de decirles a ciertas personas sus verdades, lo que tú sientes, porque eso que tú estás acumulando en tu mente se está manifestando en tu cuerpo, te está enfermando. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot de los maestros ascendidos el día de hoy. Te dicen que hagas lo que tú consideres que es correcto.
y que lo que estás viviendo es parte de una lección de vida que te va a llevar a otro nivel muy alto, muy positivo en tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo sigo mi camino y acepto esta lección, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, si esta lectura no resonó contigo, mi solterito, mi solterita, bueno, déjala pasar. Ahora vamos con las personas que me preguntan en esta ocasión, en este momento, por su economía. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes. Hay personas que me los están manipulando, que me les están, la verdad, manipulando de una mala manera. No te dejes manipular por muchos berrinches que te hagan, por muchas pataletas que te hagan. No te dejes manipular, no te dejes quitar ese dinero. Si te sientes muy decepcionado por estas personas, por cómo se están comportando en este momento contigo, pero yo te digo que para ti viene algo totalmente maravilloso, viene algo totalmente bueno. Solamente tienes que alejarte de estas personas tóxicas que te manipulan para que puedas tú avanzar. Bueno, te dice el maestro Melquisedec que tú ya has aprendido, que tienes experiencia en este momento con relación a tu economía y en tu vida en general, pero que es momento de avanzar a un nivel más allá. Entonces propóntelo. Te dicen que es tiempo de curación y no de guerra. Las hadas para ti te dicen que no te preocupes tanto por esas personas, más bien sigue adelante con tu vida, aléjate de esas personas y avanzan definitivamente. Te dicen los ángeles que la lucha te hará totalmente próspero, que sigas adelante, que tienes su respaldo, el respaldo de las divinidades. Y el tarot egipcio me dice que que te alejes de esas personas, ya, esas personas que solamente se acercan a ti en momentos que tú estás bien. Aléjate, porque esas personas son las que hacen que ese dinero que tú consigues o esos recursos que tú estás consiguiendo como que se evaporan de tus manos, como que no te duran, como que estás, o sea, como que dices, ¿en qué momento me gasté esta plata? Bueno, eso es lo que está sucediendo. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Cáncer. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.